hemos presentado la filosofía como amor al saber, con sus tres modelos, ¿verdad? La filosofía griega, 1000 años de filosofía, con esa vida filosófica, la filosofía académica, desde la escolástica, y después con la separación de las ciencias, una cierta especialización de la filosofía, vamos a decir, en lo suyo, ¿verdad? Aunque no conviene nunca perder de vista ese panorama universal. Pero en fin, ahí lo dejamos. Entonces ahora vamos a decir, las etapas de la filosofía y un poquito de plano. ¿Qué tenemos delante? Ya habíamos advertido al final, y conviene recogerlo, que la filosofía se hace sobre todo con grandes autores. Los maestros son muy importantes, porque además es una actividad de síntesis. De manera que aquellas personas que tienen mucha cultura y ven más y organizan mejor el conocimiento y lo sintetizan mejor, claro, están más arriba que otros, ¿no? Hay quizás saberes donde uno puede decir una cosita, otra cosita, y a lo mejor sumando ganamos. Pero aquí, que lo que se trata muchas veces son de grandes panorámicas, ve más, pues la persona más culta, la que razona mejor, la que se ha enfrentado a más problemas, claro, entonces es que no da lo mismo aprender de unos que de otros, no da igual. Y por eso este saber. Pero también pasa eso, por ejemplo, en historia de la literatura o en arte, historia del arte. O sea, personas que tienen una visión general pues te dicen mucho más. La filosofía depende mucho de sus maestros, de personalidades que son pues más abarcantes, más profundas y que nos dicen más. Y además, a veces que lo saben decir mejor, a veces no. ¿Quiénes son grandes en la historia? Ha variado un poco, porque conforme pasan los tiempos, pues cosas que a lo mejor se valoraban se dejan de valorar. Luego estamos en una época, en la nuestra, donde muchas valoraciones están cambiando y se hace también exclusión de muchas cosas. Eso hace que se produzcan movimientos también en la historia. También mencionábamos que puede haber preferencias nacionales. Decíamos, bueno, en Italia se estudia mucho el Renacimiento, mientras que en otros sitios básicamente es una referencia que apenas se tiene en cuenta. Claro, es lógico que en una historia tan rica y tan grande pues hay mucha gente de la que aprender, es verdad. Inevitablemente el tiempo, que es corto, te exige pues centrarte en unos cuantos, ¿verdad? Pero por lo menos una cultura general nos lleva a mantener un plano suficientemente importante, y sobre todo, lo que hemos dicho al principio, que es destacando maestros. Hay que tener maestros, hay que fijarse en maestros. Y luego, cuando se ve tanta gente demasiado rápido, puede parecer que la filosofía es una montaña de cosas dispersas, de gente dispersa que dice cosas que no tienen nada que ver unas con otras. No es verdad. Hay siempre un intento de hablar de las cosas importantes. Si leemos bien, también si sabemos escoger maestros, acabamos aprendiendo de esos grandes temas. ¿Qué idea puedo tener del universo? ¿Qué idea puedo tener de mí mismo y de mi lugar en el mundo, la ética y también la vida en sociedad, la política, va todo junto? ¿Qué idea de lo que es el saber, de lo que es la ciencia, de lo que es aprender, de cómo saber bien, la lógica, tener el conocimiento también? Entonces, eso es lo que queremos. Etapas. Bueno, se puede distinguir, por supuesto, hay una etapa que decíamos de más de 1000 años de la filosofía griega, que está, digamos, aquí pasa con grandes maestros que son descomunales, digamos que son figuras enormes. Una figura muy inspiradora que es Sócrates, aunque no escribe directamente, una figura formidable. Platón Platón es discípulo de Sócrates. Y Aristóteles, que es discípulo de Platón, aunque se separen en algunos puntos importantes, ¿verdad? Bueno, son figuras importantísimas en la historia. No son los únicos, porque también en esa filosofía antigua pues están los estoicos, griegos y romanos, que han influido mucho, aunque no tengan un panorama tan grande, ¿no? Como Cicerón, Séneca, los estoicos romanos, ¿no? Muy bien, esta es la filosofía clásica griega. Después tenemos la filosofía medieval, que es fundamentalmente del segundo milenio, relacionada con lo que es un fenómeno, la escolástica, que es el nacimiento de las universidades, la enseñanza sistemática de la filosofía, o por lo menos de libros de filosofía, con mucha atención a Aristóteles en lo que es la lógica y mucha recuperación de algunos clásicos, aunque el mundo funcionaba con muy pocos libros, que eran muy caros y muy difíciles, pero los importantes, bueno, pues están. Cada libro importante que se recupera también de la antigüedad es un éxito tremendo, de los siglos XI al XIII. Hay también una época de preparación anterior, donde hay filósofos árabes y judíos relevantes, pues Maimónides, por ejemplo, que es judío, ¿no? O Avicena, mucho antes, que es musulmán, o Averroes, Muy bien. La filosofía medieval, que diríamos que puede ocupar, según se entienda, si se dice, bueno, es la filosofía de inspiración cristiana, más o menos religiosa, pues desde el siglo III hasta el siglo XVII, o reduciendo un poco, pues desde el siglo, a lo mejor se puede empezar con la escolástica, un poquito antes con el Renacimiento carolingio, ¿verdad?, del siglo IX. Y a veces el Renacimiento se puede incluir aquí, que no es propiamente medieval, ¿verdad?, o se puede dejar, queda un poquito fuera de sitio, ¿no? Aunque, bueno, visto desde fuera, no hay figuras de tantísimo peso especulativo, aunque hay personajes interesantes en España, sin ir más lejos, Juan Luis
Vives, mi tocayo, que merece una atención y que es un personaje estupendo, ¿verdad? Pero quizás no tiene tanta especulación. Bueno, sería la filosofía medieval. Luego la filosofía moderna, que empieza con Descartes, y que así como la filosofía medieval está marcada por la relación entre fe y el saber, y los temas teológicos son muy importantes también, inspiran mucho, aquí se produce un cierto distanciamiento con respecto al mundo religioso medieval y se quiere hacer un fundamento en la razón, que lleva a algunos temas que se desarrollan mucho aquí. Primero, el tema del método. El tema del método, que aunque sea a veces de una manera un poquito rápida y no muy formalizada, preocupa mucho desde Descartes, ¿no? Incluso el método de Descartes. ¿Cómo hacemos para saber con seguridad con la razón? Nos apoyamos en la razón. Todo el fenómeno de la Ilustración, del 17, del 18, que es muy importante aquí, en esta época, y luego en esta época también está caracterizada por un desarrollo del pensamiento político, porque las sociedades se están organizando y necesitan también funcionar de una manera racional. Antes funcionaba casi como una familia, el rey, que es el padre, de alguna manera, ¿no? Bueno, y se hace lo que se dice, más o menos, con unas leyes que se han hecho por costumbres, y ahora en cambio se intenta, bueno, como vivimos ya dentro de ese mundo, nos damos cuenta que antes no era así. Se intenta una organización racional de la sociedad. ¿Cómo hay que mandar? ¿Cómo se hacen las leyes? Bueno, ¿cómo se reparte el poder? Todo esto antiguamente no se había pensado así, se ha pensado poco a poco, y aquí en este tiempo se piensa, siglos XVII y XVIII, y en el XIX se va a llevar realmente con las revoluciones liberales al Estado. Pero en este tiempo tenemos los inspiradores, pues Rousseau, por ejemplo, o Hume, son figuras inspiradoras de todo este mundo. Kant, por supuesto, es una figura muy importante, al mismo tiempo un poco aislada de la Ilustración, y las da porque tiene un pensamiento muy peculiar, pero que hace pensar mucho. Yo metería ahí también, por supuesto, por meter una persona inspiradora cristiana, Pascal. Filosofía moderna, 17, 18. En ese momento también con el método hay un pequeño inicio de las ciencias experimentales, pero no tienen peso todavía. Sí que se empieza a tener la sensación de que hay que preguntar a la naturaleza. Desde Bacon, Lord Bacon, hay que preguntar a la naturaleza. Esa es una novedad con respecto al mundo medieval. Hay que hacer más experimentación. Muy bien, filosofía moderna. Y después entramos en la filosofía contemporánea, que claro, desde el siglos XIX y XX. Aquí tengo, por ejemplo, este libro que es bueno, una historia del pensamiento filosófico y científico, la tercera parte, Real y Antiser, y Real hace la primera parte, que es muy buena también, de filosofía griega, porque era un gran especialista. Y claro, dice, bueno, esto casi es, 19 y 20 sobre todo, esto casi es un diccionario de autores, porque hay muchísima gente, claro. Esto es una dificultad, es una riqueza, también es una dificultad, porque dice, bueno, no me basta tener como una especie de nube de cosas distintas, necesito todo esto, darle forma, ¿verdad? Y entenderlo bien. Pero es lógico que veamos que hay una dificultad a la hora de contarla. Hay tantas cosas, y eso mismo a veces supone un obstáculo en la filosofía, contar tantas cosas de tanta gente distinta, y puede transmitir esa impresión de que la filosofía consiste en gente pues más o menos que vive en otro mundo, o vive muy en lo suyo, muy alto, ¿verdad? Y no se entera mucho de lo de por aquí abajo, y que piensan cosas completamente distintas que tienen que... Bueno, eso es la deformación, eso es la ridiculez, ¿no? La que se puede caer, de la filosofía, porque la filosofía sobre todo es saber, amor al saber, decíamos en la primera clase. ¿De qué? Conseguir saber lo suficiente para tener una idea adecuada del mundo, conseguir saber lo suficiente para tener una idea del ser humano y de también su vida política, cómo deben ser, y cómo debe ser mi conducta también, y cómo organizar los saberes, y cómo conseguir los saberes. Eso es la lógica. Estas tres partes que ya había dicho Platón siguen siendo igual de vigentes. Y decimos, en toda esta inmensa floración, riqueza, y al mismo tiempo puede producir despiste de autores, tenemos que alimentarnos bien. Habíamos dicho que la filosofía moderna es preocupada por el método, inicio de las ciencias, preocupada por las cuestiones políticas. La filosofía moderna, ¿qué va a tener? Pues realmente se han expandido las ciencias y va a necesitar una filosofía de la ciencia para aclararse este tema. Es una época de clarísima profesionalización de la filosofía en la universidad, entonces crecen muchísimo los estudios, los autores, siglos XIX y XX, filósofos, en todas partes hay cátedras y muchísima gente que se dedica a esto. Y esto pues al mismo tiempo, ya lo decíamos, se han separado las ciencias, entonces los filósofos más especializados en sus temas, vamos a decir. Esto produce más especialización todavía. Y luego hay algunas características, algunas como áreas de la filosofía moderna. En el 19 pues tenemos el idealismo alemán, más o menos heredero de Kant, que es un pensamiento peculiar. Tenemos también las revoluciones liberales y como contrapartida un poco ante mundos insatisfactorios, vamos a decir, políticas insatisfactorias, el desarrollo de la, vamos a decir, del pensamiento de las ideologías, sobre todo socialistas,
del 19, que está lleno, hay muchísimas, ¿no? Entonces hay mucho pensamiento político, pero ya no es el pensamiento político liberal que empezó en el 17 y ahora se ha aplicado en las constituciones en el 19. Quieren cambiar la sociedad, hacer otro, y ahí el autor más importante es Marx. Quizá no tanto por su peso filosófico, como por su peso político, claro, porque es llevado al gobierno de un montón de países y eso tiene una influencia histórica tremenda, ¿no? En su día también se ve ahí cómo cambia la valoración de los autores. Marx era considerado casi un dios, ¿no? Un auténtico genio de la humanidad, que iba a dirigir la luz fundamental de la humanidad, y el mundo estaba lleno de bibliotecas marxistas y de autores marxistas. Todo aquello cayó con el muro de Berlín y también con que aquello no funcionó, ¿verdad? Bueno, también hay que tomar nota, ¿verdad?, del efecto del pensamiento, no es inocuo. Claro, eso mismo da como cambian los valores. Pero nosotros, mirando la historia, digamos, respetuosamente, nos vamos a fijar en lo más importante. Bueno, siglo XIX, siglo XX, que es lo que nos quería mirar un poco. Bueno, se han realizado los excesos totalitarios, en parte inspirado en las ideologías del XIX. Ha salido un pensamiento existencialista. En el XIX también hay dos autores existencialistas, que no lo he mencionado, Nietzsche y Kierkegaard. Nietzsche es un existencialista ateo, que influye mucho hasta el día de hoy, y Kierkegaard es un existencialista cristiano, que también influye mucho hasta el día de hoy. Y el siglo XX es donde más se nota que, bueno, se ha extendido muchísimo el pensamiento, pues con cosas muy diversas. Quizá por señalar algunas, se presta mucha atención al lenguaje. Ha crecido muchísimo la filología, la teoría del lenguaje, la filosofía del lenguaje y la hermenéutica, que es la interpretación. Bueno, son unas características de la época, un poquito influida por Heidegger, existencialista, que es el existencialista, no lo he dicho, del siglo XX, Heidegger, y que marca un poco, también existencialista ateo, del clima de las posguerras, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando cae la idea ilustrada del mundo de las luces, ¿verdad? Y cuando dice, bueno, el mundo necesariamente va mejor, ¿no? El progreso es un progreso necesario, pues no estoy muy seguro, técnicamente sí, pero en las otras cosas, hoy con la crisis ecológica todavía menos, ¿no? Hacia dónde vamos, no sabemos a dónde vamos, ¿no? Pero eso mismo también nos muestra la actualidad del pensamiento filosófico. Como digo, vamos a hacer un mapa bastante sensato de autores, de temas, de manera que nosotros mismos nos introduzcamos temas difíciles, donde vamos a encontrar opiniones, pero donde también nos podemos aprender muchísimo de una idea del mundo, de una idea de nosotros, de lo que tenemos que hacer, de una idea de lo que tenemos que hacer como sociedad, ¿verdad?, la política, de lo que es el saber. Bueno, todo esto es la filosofía.